Bueno, un saludo muy especial para todos y para todas. Mi nombre es Julián Jiménez, presentador de Opicápsulas. El día de hoy nos encontramos con Rodolfo Hernández. Él es profesor del distrito, parte de Nuevos Maestros por la Educación, pero además es historiador y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento hace parte del Centro de Estudios Asia-América Latina y va a encontrarse este 23 de septiembre en un congreso en donde se desarrollará como el evento inaugural de este Centro de Estudios y de Investigación sobre el tema de Asia. Y pues el día de hoy nos va a estar acompañando a un espacio muy especial para hablar sobre el legado, la historia, la vida de Pepe Mujica, en el marco tal vez de poder retomar elementos esenciales de su legado, de su historia, de esas enseñanzas, aprendizajes que es importante no perder y que es importante valorar en el marco del contexto que también todos y todas estamos viviendo, entendiendo límites, alcances, posibilidades, otras perspectivas que tal vez nos pueden llegar a retroalimentar y a dar ideas que nos puedan también ayudar a resolver nuestro contexto específico. Y en el marco de eso, pues también estamos hoy con Juan Carlos Torres, primera vez que sale en cámaras en un programa nuestro. Él es nuestro director, fotógrafo del espacio de Epicápsulas, que también nos va a estar acompañando con preguntas, con ideas que puedan, pues justamente, seguir nutriendo esa conversación que vamos a tener con Rodolfo. Entonces, primero que todo, Rodolfo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bueno, compañero, muchas gracias por la invitación. Eh, la compañera Erika, que fue la que me contactó, a Juan Carlos, a usted. Y espero pues poder aportar en esta iniciativa de difusión y divulgación que ustedes tienen del pensamiento revolucionario latinoamericano, con una gran responsabilidad porque pues no es fácil hablar de un personaje tan importante como Pepe Mujica, así que intentaré ser prudente en mis respuestas y poder aportar en las reflexiones que ustedes quieren invitar al público. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Y Juanca, no sé si quieras aprovechar, saludar a la audiencia de Picapsulas. No, nada, pues darle un fraternal abrazo a Rodolfo. Hace rato que no nos veíamos, entonces muy chévere tenerlo acá en este espacio. Y no, pues invitar a nuestros oyentes y a la gente que nos ve que pues disfrute de este espacio y es como una pequeña conmemoración también a un revolucionario que le dio tanto pues a Latinoamérica y al mundo, ¿no? Vale, muchas, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar como con la primera parte. La idea de este espacio es poder como navegar un poco en la historia de Pepe y en esos elementos, cómo fueron cimentando una filosofía de vida, una filosofía, una ética alrededor de cómo hacer y desenvolverse en el mundo y poder en ese sentido como reflexionar también alrededor de esas vivencias, ¿no? Entonces, Rodolfo, lo primero que quisiéramos como abordar contigo tiene que ver como todo, con todo el proceso eh, previo a que Pepe sea presidente, ¿no? Es decir, su historia como guerrillero, militante de los Tupamaros en el Uruguay. ¿Qué elementos crees que de esa experiencia que tuvo Pepe como guerrillero pudieron haber como impactado su forma de ver el mundo, de entender la realidad, de querer como cuestionarla y aportar y generar como semillas para transformarla? Bueno, quiero responder esa pregunta con un toque muy personal. Pepe Mojica muere el 13 de mayo de este año, 2025. Ese día mi mamá estaba cumpliendo años y ese día estábamos enterrando a mi mamá, que había muerto el 10 de mayo. Entonces, uno puede reflexionar cómo la historia de vida de las masas populares, ¿sí?, marcan muchas generaciones. ¿Sí? Y solíamos hablar con mi mamá sobre Pepe Mojica. ¿Sí? Pues es un personaje que ya eso marca un punto, ¿no? Un personaje histórico, un personaje mundial. Creo que, digamos, en el ámbito de las izquierdas y de las derechas, Pepe Mojica no era desconocido. ¿Sí? Tanto así que su muerte fue reconocida moderadamente
por la misma derecha, ¿sí? Y fue reconocida pues con mucho dolor por las izquierdas, ¿sí? Entonces, es una historia de vida como de muchos sectores populares. Pepe Mojica viene de familias emigrantes, ¿sí? Llega de familias emigrantes a Uruguay. Eh, Muy joven él pierde la familia, el papá, pierde el papá, ¿sí? Eh, Mamá queda huérfana a los 15 años, ¿sí? Pepe Mojica queda huérfano de papá a eso los 6 años, ¿sí? Siempre lo marcó la carencia, la carencia, digamos, económica lo marcó, pero también lo fue forjando, ¿sí? Y en la medida que iba avanzando los momentos históricos, pues muchos sectores populares se van integrando a la vida política. Eh, Ahí yo quiero rescatar el concepto de ser político, ¿sí? Inclusive que es una enseñanza para nuestros estudiantes. Ser político, como lo fue Pepe Mojica, es interesarse por el bien común, ¿sí? Es no solo encerrarse en su pequeño círculo, en el espacio-tiempo donde me preocupo por mí mismo, en mi pequeño espacio geográfico, en el día a día, sino que yo me proyecto en el espacio-tiempo y me preocupo por eh, mi entorno, mi familia, mi barrio, mi país, mi comunidad, ojalá la biosfera, ¿sí? Una visión planetaria que Pepe Mojica la tenía, y no solo en el día a día, sino en las futuras generaciones, ¿sí? Eso es ser político, ¿sí? Eh, y sabemos que en nuestras familias hay muchos políticos de esa índole. Lo vinculo nuevamente con mi mamá fue una mujer política, ¿sí? Aquí tenemos un video en estos días que estamos o que se está en asambleas de MODEP, la segunda asamblea del MODEP. Hay un video de la primera asamblea del MODEP donde mi mamá participa, donde nos habla de esos retos para el MODEP, ¿sí? Ahora, no todo sujeto político hace carrera política, que esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, pues Pepe Mojica fue un sujeto político, pero a su vez hizo carrera política, ¿sí? Y esa carrera política creo que fue fuertemente influenciada por ese momento digamos, de ser guerrillero, de querer tomarse el poder por la vía armada, un movimiento que ahorita pues, quizás avancemos más en eso, muy significativo porque una guerrilla urbana, ¿sí? Y estamos hablando de un contexto de los años 60 donde la lucha armada se planteaba como una lucha para la toma del poder, pero en América Latina principalmente era una toma del poder más en la vía, en su momento, bien sea cubana o maoísta china, que era del campo a las ciudades, ¿sí? Y estamos aquí hablando de una guerrilla más urbana, ¿sí? Y entonces, claro, ante la imposibilidad de tomarse el poder por la vía armada, el proceso de resiliencia, de transformación, de capacidad de adaptarse políticamente a los contextos, pues determinó que esa vocación política, esa vocación por el poder, pues no claudicar allí, ¿sí? Mucho de ese momento guerrillero y de la experiencia guerrillera de Pepe Mojica, incluyendo el encarcelamiento, fue delineando ese planteamiento político de cómo acceder al poder, cómo seguir con ese programa de transformación revolucionaria desde otros escenarios, ¿sí? Y entonces allí está el movimiento popular de participación, después está el Frente Único uruguayo, ¿sí? Y la posibilidad de acceder al poder. Pues él fue ministro, gobernador, después, bueno, llegó a ser presidente, ¿sí? Entonces es un poco como esa historia de vida de un sujeto político que hace carrera política. Claro, claro, súper interesante y también muy valiosa como la distinción que nos haces entre ser político y hacer carrera política. Sobre todo porque creo que uno de los elementos centrales de esa diferencia que pones en el terreno de ser político es una característica ética de la política, ¿no? El hecho de ser político en el marco de pensarse lo común,
de pensarse mi relación con mis contextos y entendiendo también con mi territorio, entendiendo su multiescalaridad, que está mi casa, pero mi casa está en un barrio, pero mi barrio está en una ciudad, pero está en un país y estamos en un contexto, en un planeta, que efectivamente nos lleva a tomar unas decisiones como con una responsabilidad muy clara alrededor de lo que defendemos, de lo que decimos. Y justo en el marco de eso, como tú lo decías, para poder avanzar un poco como en la vida de Pepe y entender cómo fue moldeándose ese ser político con esas convicciones, con esas ideas, pues sí reflexionábamos, pues efectivamente que el paso o su vida o su experiencia como guerrillero en los 60 en Uruguay marca como un elemento central, independientemente en la vida de Pepe. No sé si puedas como contarnos cómo hay un poco como el contexto de ese Uruguay de los 60 que presenta esa condición de un espacio guerrillero que emerge, que irrumpe dentro de su dinámica política, y más o menos cuáles eran los planteamientos de ese espacio que fue como generando esa visión particular de Pepe. De pronto no podría estar en detalles sobre Uruguay en particular, ¿sí? Porque digamos tengo una visión como más panorámica de lo que implicaba la década del 60, la región, ¿sí? Dale, dale, súper, súper. América Latina, ¿sí? Recordemos que en 1959, ah, es enero, 1 de enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana, ¿sí? El movimiento liderado por Fidel Castro toma el poder. Esto genera un gran debate, un paradigma para toda América Latina, porque pues no se consideraba la posibilidad de que un triunfo frente al imperialismo de Estados Unidos se pudiera dar tan cerca, ¿sí? Tan cerca de sus fronteras, ¿sí? Es una década que varios la han considerado como el quiebre del siglo, ¿sí? Se rompe la hegemonía que Estados Unidos venía consolidando desde el triunfo de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Es una década donde se está acentuando algo que fue muy determinante para la izquierda, que es el conflicto chino-soviético, ¿sí? Entonces, China, que había asumido el poder por parte de los comunistas en 1949, ¿sí? Iniciaba unas reformas de construcción socialista en su país, muchos de esos planteamientos en contraposición, digamos, bien librada, con la Unión Soviética, pues que era el referente comunista, el referente de izquierda, el paradigma contrario al capitalismo desde 1917, ¿sí? Pero en 1960 se empieza esa confrontación en el seno del comunismo, y eso marcaba todos los movimientos a nivel mundial y a nivel latinoamericano, ¿sí? Mire la paradoja con lo que yo decía ahorita de Tupac Amaru, un movimiento guerrillero que quiere tomarse el poder por la vía armada, pero en un país donde, digamos, la zona rural no es muy extensa, ¿sí? De hecho, esto es un movimiento guerrillero en la ciudad, ¿sí? Entonces, ahí hay esa confrontación entre Unión Soviética, China, cuál es el modelo para los países latinoamericanos, e inclusive Cuba también emerge como un polo más de opción, ¿sí? Si es el modelo cubano, si es el modelo chino, si es el modelo soviético, y todo eso permea a las izquierdas en América Latina y los hacen tomar decisiones. En esa década del 60, muchos partidos comunistas se dividen, ¿sí? Surgen partidos comunistas de corte maoísta, se mantienen partidos comunistas de corte soviético, pero Cuba, o sea, el movimiento revolucionario en Cuba, eh, la revolución cubana, que no fue fruto de un partido comunista,
sino de un movimiento revolucionario que después hace acuerdos con el Partido Comunista, pues también está trazando otro camino, ¿sí? Y dése cuenta que estamos hablando de Uruguay y no estamos hablando del Partido Comunista de Uruguay, ni el Partido Comunista prosoviético o prochino de Uruguay. No, estamos hablando de un movimiento revolucionario de liberación nacional, ¿sí? Entonces, ahí están todas esas tesis confrontadas en un país que, como toda América Latina en ese momento, pues estaba, digamos, en vía de desarrollo económico, ¿sí? La inversión extranjera, pues, era alta para América Latina en ese momento, ¿sí? Entonces, es como ese contexto general de confrontación de muchas ideas en donde estamos ubicados con el movimiento Tupac Amaru y con Pepe Mujica. Podría decir eso frente a un contexto un poco más amplio. Toda la década, digamos, del 60 permitió pues que el movimiento de liberación nacional Tupac Amaru pues irrumpiera en la vida política de Uruguay. Como lo decía ahorita, en todo ese debate a nivel internacional latinoamericano de diferentes vías de la revolución, pues Tupac Amaru se inspira mucho más en la revolución cubana, ¿sí? Sus planteamientos de justicia social, pues los querían llevar a cabo a través de la vía armada. Eso es muy importante, digamos, determinarlo porque otros movimientos en su momento en el mismo Uruguay, pues optaban por la lucha política, pero no inspirados en la lucha armada. Y es para la década del 70, donde fruto de diferentes acciones armadas, asaltos, expropiaciones que hacía el movimiento guerrillero, es detenido Pepe Mujica, es detenido buena parte, digamos, de la militancia del movimiento Tupac Amaru, y esto se cruza con un momento político allá en el Uruguay, donde surge las dictaduras militares, una dictadura cívico-militar que pues asume el poder allá. A Pepe Mujica y a los prisioneros de ellos se les conoce a nivel mundial como rehenes. Y esto es muy importante como aclararlo, porque ellos eran prisioneros de guerra y el Estado lo que hace es, bueno, libera a algunos prisioneros de guerra en medio de todos los procesos, digamos, de lucha política por parte del movimiento, pero el Estado declara que tiene un grueso de la militancia como prisioneros, como rehenes, ¿sí? Siendo prisionero de guerra Pepe Mujica, él logra una escapatoria, logra escaparse. Eso es toda una odisea. Ahí hay varios libros que cuentan ese momento. De hecho, hay una película muy bonita también que ahorita puedo copiar los títulos para que se pueda mirar, ¿sí? Ellos logran huir de la cárcel. Toda la tierra que tienen que remover la tienen que camuflar, esconder en la misma prisión, pero rápidamente son recapturados, ¿sí? Entonces, cuando son recapturados, el Estado los asume como rehenes. Entonces, ¿qué es un rehén? Un rehén, en estos términos, significa que no es digamos, no es un prisionero de guerra, o más bien sí es un prisionero de guerra, lo que no es digamos, una persona que esté legalmente retenida por el Estado, ¿sí? O sea, no es un prisionero, no es un prisionero legalmente constituido, sino que una forma en que presionó la dictadura, sobre todo en del 73 al 85, de presionar y de chantajear al movimiento insurgente, al movimiento Tupac Amaru, es diciéndole: yo tengo aquí sus líderes, son rehenes de nosotros y son susceptibles de ser fusilados, de ser torturados. Y en esa larga década, que fueron casi 12 años, este conjunto de militancia estuvo
completamente aislada, estuvo con la negación de los derechos fundamentales que pueda tener cualquier prisionero político o prisionero. Eh, Eran torturados, eran negados de visitas, de la luz, de las condiciones mínimas para, digamos, subsistir en este estado de prisión. ¿Sí? Eh, y eso que era tan duro para esta militancia encerrada, a su vez fue configurando el pensamiento del cual pues ahorita me imagino que vamos a seguir hablando, de Pepe Mojica. Él cuenta en una entrevista cómo el aprender a vivir con poco lo fue cimentando justamente en la prisión. Ya decía desde un principio que él vivió pues muchas deficiencias económicas, muchas carencias económicas, desde que pierde a su papá a los 6 años. Pero en una prisión, bajo un régimen de dictadura militar, bajo la condición de no ser prisionero político, sino ser un rehén, hacer un rehén, eh, le forjó ese pensamiento de vivir con muy pocas cosas. Entonces, en algún momento cuando le daban un colchón, él sentía, digamos, el placer de poder aprovechar el vivir con ese colchón. ¿Sí? La película que yo les comento es muy bonita porque él logra, digamos, descifrar justamente en una de las condiciones de la humanidad, como es el amor, una válvula de escape, no solo por el amor que él sentía por la vida, por mantenerse vivo en esas condiciones, sino el amor que él veía reflejado en sus carceleros. Entonces allí hay un tramo de la historia donde uno de sus carceleros quiere cortejar a una pretendiente y Mojica le da pautas de cómo escribir cartas de amor para ganarse digamos, el cariño de esta muchacha por parte del carcelero. ¿Sí? Y eso le generaba unas condiciones mínimas en medio de esa penubria que tenía Pepe Mojica en la prisión, y forjaba justamente ese pensamiento, ¿no? O sea, que le dieran un vaso de agua, que le dieran un cigarrillo, que le dieran un poquito más de comida, fue forjando ese pensamiento y eso se hace, digamos, en la prisión. ¿Sí? Esa es la condición que él vive durante más de 10 años de encierro, eh, y, digamos, la dictadura nunca pudo doblegar la voluntad, pese a esas situaciones tan extremas, nunca dejó de ser rehén de la dictadura, el chantaje continuó y tuvo que pasar pues, procesos políticos por fuera de la prisión para que, digamos, la dictadura fuera derrotada políticamente en Uruguay y ya después pues salen ellos eh, en libertad después de que hay una amnistía general en 1985 y bueno, ahí sigue la historia de Pepe Mojica ya por fuera. Vale, vale, Rodolfo, en serio, muchas gracias por esta primera parte. Creo que en términos de lo que buscamos con esta conversación que estamos desarrollando hoy, de poder entender un poco como la trayectoria de Pepe en su dimensión de ser político, como tú lo situabas al comienzo, para poder entender cómo sus experiencias fueron como moldeando esas enseñanzas, esos elementos que se luchó por una buena cantidad de tiempo al final de su vida por transmitir, pues efectivamente tienen como ese recorrido en todas estas vivencias que estamos como narrando. Y en ese sentido, sobre todo esta experiencia de la cárcel que va forjando, como tú lo decías, una serie de elementos interesantes dentro de su vida. Lo de vivir con poco, como tú lo mencionabas. También su visión de la libertad, que está justamente relacionada con vivir con poco, ¿no? El hecho de ser libres de, de esas presiones frente a lo material y más bien concentrarse en disfrutar de pequeños y valiosos instantes de la vida, como él también lo planteó en diferentes espacios, pues efectivamente se vienen forjando dentro de este periodo de encierro. Eh, y justamente abre este momento de la vida de Pepe, abre un momento de reincorporación, ¿no? ¿Qué es o qué implica reincorporarse a la vida civil eh, después de haber tomado una decisión que era creer en la toma del poder?
desde la lucha armada, pues primero en lo que implica la decepción, ¿no? La decepción de no haber logrado ese propósito colectivo en medio de una situación donde se veía, por lo que ha implicado Cuba, por también otros movimientos guerrilleros que se estaban alzando en esa época, en los 60 y 70, en Latinoamérica, de que era posible la toma del poder desde la vía armada, pero pues se cae, ahí hay una decepción grande. Y después lo que implica la mirada de la sociedad frente a aquellos que vuelven a intentar incorporarse como, como a la vida civil, ¿no? Entonces, no sé qué quieras compartirnos en particular de esta etapa de Pepe de reincorporación, de volver a la vida, de volver, de salir de prisión después de 12 años, que tampoco es cualquier cantidad de tiempo pequeña, sino que es un montón. Entonces, pues no sé, ahí, Rodolfo, te escuchamos. Bueno, en estos días pues recién muere Pepe Mujica el 13 de mayo del 2025. Salieron pues varios titulares de prensa, varios análisis, reflexiones. Recuerdo una crítica que se le hacía y era que ¿por qué Pepe Mujica había renegado de ser guerrillero? ¿Sí? Entonces, vista esa crítica un poco más en contexto y con más elementos, Pepe Mujica nunca renegó la condición de guerrillero. Es lo que, digamos, lamentó en su momento es como eh, la lucha armada que el Tupac Amaru lideró, de cierta manera, eh, agudizó las contradicciones en el seno de la sociedad uruguaya y proporcionó un ambiente político para que sectores de derecha y ultraderecha pudieran ganarse de cierta manera la mente y el corazón de un buen sector del pueblo uruguayo y justificara la dictadura, ¿sí? La dictadura militar. ¿Sí? Entonces, esa fue una, digamos, de las reflexiones que él planteaba cuando analizaba ese periodo. ¿Sí? Y entonces, después de que sale de prisión, pone la discusión de cómo en un nuevo contexto histórico, tanto de Uruguay como a nivel mundial, se puede mantener las ideas políticas de izquierda y de transformación eh, sin que, digamos, llegue a un extremo de polarización, ¿eh? Eh, que justifique medidas más autoritarias por parte, digamos, de la derecha. Y es un momento complejo porque mire que veníamos de 1959, la década del 60, ¿sí? El auge de las revoluciones, revolución cubana, tal, y ya estamos aquí a finales de los años 80, la caída del muro de Berlín, la caída digamos, desde las izquierdas, desde las derechas mundiales, pues se hablaba del fin del comunismo, ¿sí? Los movimientos comunistas, hay una frase muy conocida de esa época, es: ha muerto el falso comunismo, viva el verdadero comunismo. ¿Sí? También porque desde las izquierdas pues se venía analizando que las experiencias revolucionarias de China, de la Unión Soviética, llegaron hasta un punto y que de ahí para adelante, en China en el 76, en la Unión Soviética desde el 54, pues ya se estaba hablando de una restauración capitalista en el seno de estos países. ¿Sí? Pero eso no era leído así por la prensa ni por la derecha, entonces ellos lo que hacían era aprovechar toda esa coyuntura del derrumbe de estas experiencias, sobre todo en la Unión Soviética, después del 54 y que culmina en el 89-90, y lo presentaban como el gran triunfo del capitalismo, ¿sí? Y entonces toda una oleada de propaganda en contra de las izquierdas, de los programas de izquierda, tanto armados como políticos, ¿sí? Entonces es un escenario muy complejo, ¿sí? Lo mismo pasa en Uruguay, recién salió de la dictadura, entonces cómo mantener la lucha política sin que vuelvan a exacerbar las contradicciones, sin que vuelvan a haber, digamos, posibilidades de un triunfo de la derecha por parte con la dictadura. ¿Sí?
Entonces, allí hay un elemento clave que yo creo que quiero resaltar y es que el movimiento Tupac Amaru, pese a que fue derrotado militarmente, nunca fue derrotado políticamente. ¿Sí? Y entonces eso le permitió que, cambiando las formas de lucha, digamos, de pasar de estarse pensando en una lucha armada, pues pudiera mantener su programa político, eh, combinando otras formas de lucha o, digamos, dándole más peso a la lucha política que la lucha armada. Bueno, entendiendo que la lucha armada es una expresión de la lucha política, ¿no? Pero que en ese momento, pues, derrotada militarmente Tupac Amaru, derrotado también militarmente la dictadura, porque pues Uruguay logra pues retomar, digamos, a formas de gobierno que no implicaba la acción político-militar de las Fuerzas Armadas. Entonces, el movimiento Tupac Amaru se ve pues en el reto de poder mantener un programa político. Ahí es cuando elementos de Tupac Amaru pasa a conformar el movimiento de participación popular. Otros sectores de izquierda van configurando también sus propias formas de organización y se llega a ese gran acuerdo que se conoció como el Frente Amplio. ¿Sí? Y ese Frente Amplio, manteniendo las banderas de la transformación social, puede acceder al poder ya no por la vía armada, sino por la vía de las elecciones, o por lo menos acceder a gobernar, ¿no? Porque ahí sabemos que una cosa es gobernar y otra cosa es tener el poder, ¿sí? Pero gobernar permite ir afianzando elementos de poder, porque al final de cuentas, ¿qué es el poder? Pues el poder tiene que ver con poder decidir, ¿no? Poder decidir presupuestos, poder definir construcciones territoriales, poder definir una política que vaya orientando las transformaciones culturales, económicas de un país. ¿Sí? Entonces, acceder al gobierno es una antesala para poder tener ese nivel de poder. Y eso es lo que hace el movimiento de participación popular, eh, eh, termina siendo como el brazo político legal de todo lo que eran los ex militantes del Tupac Amaru, integran el Frente Amplio de Uruguay, y mire que ya para 1994 Pepe Mujica es elegido diputado. ¿Sí? En el 99 es electo senador, y allí pues él empieza a forjar más ese perfil de carrera política, ese perfil de líder nacional que lo iba a llevar después a la presidencia. Sería eso, compañero. Dale, 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 súper, súper bien, gracias, Rodolfo, por eso. Hay algo dentro de ese relato, de ese momento que estamos analizando, de ese periodo de transición, donde efectivamente Pepe, el ser político, pasa a construir y a consolidar la carrera política, que era lo que nos mencionabas desde el comienzo. Y en ese momento, digamos que por lo menos a mí me surgen como dos preguntas, si intentamos como relacionar un poquito como con el contexto también colombiano un poco, ¿no? Lo primero tiene que ver con la idea del Frente Amplio, ¿no? Digamos que un poco en las concepciones, incluso que nosotros y nosotras tenemos en ocasiones acá en Colombia, los Frente Amplios terminan siendo frentes donde pues entran también sectores que no necesariamente construyen esa democracia alternativa, popular que nos pensamos y nos soñamos, sino que terminan siendo como frentes en donde cabe la derecha y en donde efectivamente pareciera como si la amplitud fuera una renuncia como a lo radical, a la transformación de la raíz de los problemas de fondo, y lo amplio entonces termina siendo como entendido como el achacar un poco esas aspiraciones, esos sueños de transformación, más que encontrar otras formas, otros mecanismos colectivos para poder construir esas formas y esos escenarios de transformación. Creo que ahí hay como algo importante que podríamos como desarrollar un poco y es eh, de pronto qué es importante tener en cuenta en un frente amplio para que no deje de ser transformador, para que no deje de ser radical
Y lo segundo, la diferencia que señalabas entre ser gobierno y ser poder, ¿no? Es decir, si puedes como profundizar un poquito alrededor de esa idea, que también viene como al contexto colombiano, ¿no? Donde pues se elige por primera vez un presidente de izquierda que llega al gobierno, pero efectivamente se ha discutido y se ha sostenido por diferentes sectores, dentro de ellos el movimiento por la defensa de los derechos del pueblo, que efectivamente llegar al gobierno no era lo mismo a llegar al poder, ¿no? Entonces, no sé si puedes como profundizar en esas dos ideitas y después avanzamos a la siguiente etapa de Pepe. Bueno, vamos a hilar unas ideas. Frente Amplio. Yo pienso que el debate de un Frente Amplio hay que darlo en su respectivo contexto, porque cuando uno hace una comparación entre un Frente Amplio en Uruguay, donde de cierta manera la vía armada es, no diría que completamente descartada, pero digamos que ya hay como un gran acuerdo nacional de que ese no es el camino. ¿Sí? Ese es un contexto muy diferente a, por ejemplo, el contexto colombiano, donde la vía armada todavía no se ha descartado como una vía para la toma del poder. Y entonces construir un frente amplio en Colombia es muy diferente a construir un frente amplio en Uruguay. ¿Sí? Digamos que desde que se constituye el MODEP, el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, siempre se ha tenido la aspiración de ser parte digamos, de las diferentes expresiones de frente, de construcción, de unidad que en el país se han configurado. ¿Sí? El Frente Social y Político, el Polo Democrático Independiente, el Polo Democrático Alternativo, ¿sí? El Pacto Histórico, ahorita unitarios. ¿Sí? Entonces, digamos, son diferentes expresiones e intentos del Frente en donde, pues, digamos, un movimiento político, social, político, como es el MOE, sabe y entiende la importancia de pertenecer a esos porque, así como dice Pepe Mojica, desde la misma sabiduría popular, todos sabemos que juntos es mejor que separados, ¿sí? Y que la unión hace la fuerza. Pero claro, hablar de un frente amplio en Colombia es mucho más complejo que lo que fue Uruguay en su momento. ¿Sí? Por ese elemento que estoy diciendo, eso solo es uno de los elementos. ¿Sí? El elemento, digamos, de la concepción del papel que juega otras formas de lucha dentro de ese frente amplio. También, digamos, en el mismo, ese mismo escenario de guerra en Colombia, pues hace que a veces la lucha política, o durante mucha época la lucha política era relegada, ¿no? Por la lucha militar. ¿Sí? Nomás uno como historiador sabe que los estudios históricos en Colombia le han prestado mucha más importancia a expresiones político-militares como la FARC, como el ELN, ¿sí? A la hora de estudiarlos, que otros movimientos que sin haber ejercido la lucha armada, pues también siempre han hecho presencia en el movimiento comunista de Colombia, en el movimiento, digamos, revolucionario. ¿Sí? Yo que estudio los movimientos maoístas soy testigo de eso. ¿Sí? Los estudios sobre el maoísmo en Colombia son muy pocos y una de las justificaciones es que la misma historiografía le ha prestado más atención a los movimientos guerrilleros que no a los movimientos, digamos, que no hayan ejercido la lucha armada. ¿Sí? Entonces, eso solo es un ejemplo en el campo de la historia, la historiografía, pero también pasa en la sociedad colombiana. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, digamos que las dificultades de las unidades, ¿cierto? Porque claro, muchas veces entonces se piensa y en ese gran contexto de ofensiva ideológica del capitalismo, de la ideología neoliberal, donde invitan a pensar a que los cambios profundos no son posibles. Entonces muchas veces los frentes amplios, los intentos de revolución los quieren minimizar a intentos de simplemente transformación o mejorar las condiciones de vida. ¿Sí? De la gente. Y desafortunadamente por la falta, digo yo, de proyección estratégica, de saber de que las transformaciones son de largo aliento,
entonces se minimiza la importancia, digamos, de las reformas. Y muchos sectores abandonan este tipo de frentes porque consideran que como es un camino más largo, de más larga duración, entonces, y como ellos quieren es la toma del poder y la transformación, entonces se abandona este camino, digamos, que es más lento, ¿sí? El camino, digamos, de la transformación. Eso por un lado. Pero por otro lado, pues, como le digo, o sea, la ofensiva ideológica pone a muchas fuerzas digamos, a claudicar frente a la convicción del poder y la transformación, ¿sí? Y entonces terminan siendo solo en fuerzas de reformas, y por eso digamos que el espectro político en Colombia es tan curioso que aquí en Colombia llaman a procesos llaman extrema izquierda, a procesos en su momento como los de Carlos Gaviria con el Frente Social y Político y el Pueblo Democrático, ¿sí? A Carlos Gaviria, que su programa de gobierno era un programa para reivindicar derechos del siglo XIX, que no tiene Colombia consignados en su organización política y digamos, en su constitución, pero le decían que era la izquierda radical, ¿sí? Era la izquierda radical defender derechos de una democracia burguesa del siglo XIX, ¿sí? Y es un reflejo, digamos, de qué tan atrasados estamos en el desarrollo político, digamos, de lo que implicaría las reivindicaciones que lucha un frente amplio, ¿sí? Yo termino ahí con el Frente Amplio diciendo pues que le corresponde digamos, a las fuerzas políticas que se piensan la transformación y la revolución, pues mantenerse construyendo unidades, pero sobre todo mantenerse, y ahí lo digo con el debate del poder y el gobierno, mantenerse construyendo las propuestas, ¿sí? Propias de cada uno, ¿sí? Uno de estos políticos o ideólogos de las izquierdas en América Latina decía que lo importante es construir su propia barca, ¿sí? O sea, cada movimiento tiene que construir su propia barca. Y entonces, así como el Frente Amplio, después Movimiento Popular de Participación, no abandonó sus bases políticas, no abandonó la construcción, digamos, de sus territorios, creo que es lo que le corresponde a los movimientos políticos, que estando dentro de un Frente Amplio, como sea, llámese ahorita unitarios o antes pacto histórico, ¿sí? Es construir desde sus propias bases, ¿sí? Porque ser gobierno y ser poder no es un asunto que se logre únicamente cuando se accede a ciertos órganos de gobierno, fruto de las elecciones, sino que es algo que se construye desde la base, ¿sí? Desde la base. Entonces la construcción territorial allí juega un papel muy importante. El viernes estábamos aquí en Junta de Acción Comunal reformando los estatutos de la Junta, ¿sí? Entonces, si uno es un sujeto político, yo soy dignatario de la Junta en mi barrio, entonces, ¿qué elementos de la democracia yo estoy impulsando en esa reforma de estatutos? ¿Sí? Aquí en mi barrio, ¿sí? Si los compañeros están en las universidades, si están en el sindicato, si están en sus barrios, si están con sus procesos de huertas comunitarias, si los compañeros del MOE que son dignatarios de las juntas de acción comunal, los que son dirigentes estudiantiles, los que son dirigentes sindicales, ¿sí? Los que trabajan en el terreno de la cultura, las mujeres que trabajan desde los derechos de las violencias, en contra de las violencias de género, promoviendo nuevas masculinidades, ¿sí? O sea, todos estos sujetos en contextos concretos, en procesos de transformación cotidiana, cómo están llevando a cabo ese programa político, ¿sí? Cómo allí se está construyendo las bases de lo que si quiere llamémoslo poder popular, las bases de territorios, que tengan nuevos sentidos de apropiación, nuevos sentidos de pertenencia y por ende nuevas construcciones territoriales, ¿sí? Y eso desde la base es lo que propicia la conformación de ese poder, de esos gobiernos, y eso se va escalando en un contexto, digamos, de democracia electoral,
y se va consolidando en diferentes instancias de gobierno, ¿sí? Pero la clave es para mí, la clave es desde la construcción básica territorial. Vale, Rodolfo. ¿Y cómo se va a grabar y cómo se va a editar? Entonces, una cosita, yo me voy a las y cuarto y voy a seguir la entrevista a Juanca, ¿listo? Para que lo tengan como presente. Dale, dale. Pues yo haré como mi última pregunta y en adelante Juanca ya hará como la entrevista, ¿listo? Como para que tengan como presente. No, ahí como para continuar un poco como con la conversa. Entonces, sería como importante entender, o a partir de lo que venimos planteando, y es el hecho de entender que la transformación de un frente se tiene que pensar con una visión que logre entender el largo plazo, que logre entender hacia dónde se camina y cómo esas acciones concretas, cotidianas que se van construyendo, se van generando, van y también apuntan en consecuencia a ese escenario de largo plazo, desde los diferentes escenarios, desde el espacio de lo formal, el Congreso, la presidencia, pero también desde los otros ámbitos de lucha y de construcción que permiten que efectivamente caminemos como hacia una perspectiva colectiva desde lo cotidiano y pues efectivamente eh, en lo territorial como centro, ¿sí? Ganando como esa base territorial como elemento central. Digamos que ahí como que mi pregunta es, entonces ya para pasar a la siguiente etapa de Pepe, ya entendemos un poco al Pepe guerrillero, al Pepe en prisión, al Pepe que empieza a construir el frente, pero entonces entremos un poco como a hablar del Pepe presidente, ¿no? Es decir, de cómo logra, qué factores tal vez permiten la llegada entonces de Pepe a la presidencia y cómo fue impulsar ese programa colectivo pues para Pepe en su contexto y en su condición de presidente ya. Bueno, retomando un poco ya a Pepe Mujica, hablemos un poquito de cómo él cimenta un poco su pensamiento, que es lo que después va a expresar como presidente, ¿no? Veníamos hablando que él le presta mucha importancia a la vida, ¿no? La vida sencilla. Para él la felicidad es tener tiempo para vivir. Para Pepe Mujica, ser libre es tener la opción, digamos, de tener la conciencia de que no necesita tantas cosas, ¿sí? Creo que una palabra muy importante de Pepe Mujica es la sobriedad. Entonces, la sobriedad para Pepe Mujica es la conciencia de saber que se puede vivir con poco, de saber que en una política económica, más que pensarse en un desarrollo cuantitativo, en un crecimiento ilimitado, sabiendo que vivimos en un país o en un mundo con recursos limitados, lo que debería priorizar es un desarrollo, yo lo llamaría cualitativo, no tan cuantitativo, ¿sí? Y esa era parte del pensamiento de Pepe Mujica, que se expresa en su política de gobierno como presidente, ¿sí? Eh, Pepe Mujica, si bien no le pone un freno a la inversión extranjera, y eso es parte de las críticas que le hacen a él en su gobierno, él sí promueve la economía popular, él promueve la economía de la soberanía alimentaria, promueve el desarrollo eh, de, de, de los sectores subalternos, de los sectores campesinos, de los sectores obreros, pero no en una lógica de crecimiento ilimitado, sino como lo decía ahorita, es más en una lógica de crecimiento cualitativo, ¿sí? Para mejorar las condiciones de vida digamos, del pueblo uruguayo.
Desde el punto de vista político y fruto de todo su trasegar por el movimiento guerrillero, la cárcel y demás, pues Pepe Mojica configura una personalidad muy conciliadora, ¿sí? Una personalidad donde para él es muy importante el diálogo, llegar a acuerdos, los consensos, diría yo, evitar las polarizaciones, sabiendo que pues, sigue estando en el marco de una sociedad de clases y que hay diferentes intereses, pero esto cómo se expresa en su gobierno, pues llegando a acuerdos con otros sectores, no más ahorita que en el 2025 vuelve y gana el Frente Unido, el Frente Amplio, vuelve y gana en Uruguay, se sabe que no tiene las mayorías en los órganos de, bueno, lo que aquí conocemos como el Congreso. Allá tampoco tiene las mayorías. Entonces los acuerdos tienen que hacer con otras fuerzas para viabilizar el cumplimiento de un programa, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, filosófico de ciertas políticas, este amor por la vida, poniendo la vida en el centro de las preocupaciones, poniendo los derechos básicos de las personas, digamos, en una necesidad de ser reivindicados, es que Pepe Mojica en su gobierno logra cosas que inclusive fueron boom a nivel mundial. Por ejemplo, la aprobación del embarazo y de los embarazos, perdón, la aprobación de, bueno, sí, por un lado la aprobación de la suspensión de los embarazos, ¿sí? La aprobación de los matrimonios igualitarios, ¿sí? Entre diferentes sexos y géneros, la legalización de las drogas, ¿sí? Entonces, por lo menos estas tres políticas enmarcan una filosofía de la igualdad, de reivindicar los derechos fundamentales y se convirtieron en políticas públicas, ¿sí? Entonces, allí he mencionado elementos en lo económico, en lo político, digamos, en lo social de derechos, que fueron características del gobierno de Pepe Mojica y que recoge ese pensamiento que él ha venido forjando como dirigente político, fruto de todo su trasegar como guerrillero, militante y en esta última etapa, pues, político. Bueno, ¿tú qué piensas frente, digamos, a la figura ya de Pepe como en torno dentro del frente? También yo creo que la figura de Pepe generaba también una forma de hacer política. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cómo fue esa figura de Pepe en el desarrollo de mantener el frente como unido, ¿no? ¿Qué piensas tú frente a eso? Yo me ponía a pensar si algo puede pasar, si algo pareció puede pasar con Petro, o sea, alguna vez, ¿sí? O sea, nosotros no conocemos la coyuntura muy concreta del desarrollo de Pepe digamos, en Uruguay, ¿no? Qué tanto fue atacado, qué tanto fue arremetido, ¿no? Por las fuerzas de la derecha. Pero mire que cuando comparo con Petro es porque tiene esa línea, ¿no? O sea, de los sectores populares al movimiento armado, guerrillero, movimiento político, presidente, ¿sí? Solo por eso hago la comparación, ¿sí? Y sabemos que hoy Petro acá en Colombia pues es golpeado, es apabullado, ¿cierto? No sabemos cómo le fue a Pepe Mojica en esos momentos concretos de toda esa vida política, ¿sí? Pues, tocará hacer estudios o ser uruguayos, ser más juiciosos con el estudio, ¿sí? Pero lo cierto es que hoy en día Pepe Mojica sí pudo construir un imaginario mundial de, de lo que podría ser un ser político eh, líder, ejemplo, eh, ejemplo político, ejemplo de la moral, ejemplo de una filosofía, ¿sí? Cuando muere Pepe Mojica, muchos medios de derecha le dan como la palmadita, ¿no? Como que un viejito carismático que afortunadamente dejó de ser guerrillero, ¿sí?
Eso lo dice, digamos, la derecha. Pero indiscutiblemente lo que logró Pepe Mojica fue constituirse en una figura pública. Mire que como político lo entrevistaba más que por sus programas políticos, lo entrevistaba más por su concepción de la vida, por su filosofía de la vida, ¿sí? De vivir con sobriedad, de vivir con poco, como decía él, de entender que la felicidad es saber que no necesita tantas cosas, ¿sí? De saber que se necesita la unidad, que se necesita llegar a acuerdos, de promover confianzas, de mantenerse en un ideal político y saberlo aterrizar en contextos históricos diferentes, ¿sí? Entonces yo creo que sí es muy llamativa esa figura que él construye y eso garantizó pues que él pudiera consolidar ese frente unido, ese frente amplio. Pepe Mojica le entrega las banderas en campaña al presidente electo ahorita a principios de este año, ¿sí? O sea, seguía siendo una figura reconocida y digamos, a diferencia de otros líderes de esa izquierda que conocimos a principios del siglo, ¿sí? De este gran giro que se dio en América Latina, Pepe Mojica pues no pasó por procesos de investigación, de corrupción, ¿sí? Él nunca entró en ese círculo de dudas, ¿sí? Bien sean reales o falsas, él no entró en ese círculo. Sigue siendo, o sea, hasta su final fue un líder que generó unidad. Comparo con lo que pasó ahorita hace poquito en Bolivia, ¿no? Que justamente Evo Morales no se convirtió en el símbolo de unidad de la izquierda en Bolivia, sino que justamente las divisiones al interior del movimiento bolivariano propició una arremetida ahorita a la derecha que volvió a tomar el poder, ¿sí? Y es todo lo contrario con Pepe Mojica, ¿no? Ese símbolo de unidad y esa figura carismática que ha logrado construir a nivel mundial, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa con la historia y con Petro. Rodolfo, a tu parecer, ¿cuál sería el legado que nos deja Pepe Mojica? ¿Cuál sería el legado que le deja a las izquierdas, a las gentes progresistas de este planeta? El legado que deja Pepe, ¿cuál es el legado que tú ves que nos puede dejar Pepe? Bueno, es una historia de vida desde abajo, ¿sí? Cuando yo empiezo esta entrevista relatando los sucesos de mi mamá, que mamá fue una sujeta política, pero no hizo carrera política, ¿sí? Pero era cómo desde abajo, cómo a partir de la dedicación, del amor por la tierra, por la familia, por el cambio, por la transformación, ¿sí? Se puede, digamos, cumplir un rol, ¿sí? Todas nuestras madres lo cumplieron hasta un punto y sujetos como Pepe Mojica que van más allá, ¿no? Porque asumen un rol más público, más de carrera política, pues no solo lo hacen para su contexto concreto, sino que lo hacen para volviendo al tema de multiescalar, ¿no? Para su barrio, para su ciudad, para su país, para el mundo. Entonces, para mí Pepe Mojica deja ese legado, ¿sí? Que los de abajo tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que decir, tenemos una filosofía de vida que si se va que se va configurando con nuestras propias experiencias y tiene mucho que decirle a la academia, a la política, a la economía, ¿sí? Pepe Mojica reivindica la sabiduría popular, los saberes populares, que cuando son encaminados, cuando son orientados, cuando se convierten en políticas de gobierno, en leyes, en constitución, generan cambios y transformación, ¿sí? Pepe Mojica no era digamos, un gran académico o no le gustaba por lo menos expresarse en términos de estar citando autores, frases célebres, sino un lenguaje popular de mucho sentido común alrededor de la vida, y creo que ese es parte del legado que él deja, ¿sí?
Sobre todo, y reitero con esto, o sea, cuando esa sabiduría popular se convierte en acciones de ejercer el poder, de gobierno, de leyes, nos lleva a transformaciones democráticas para la sociedad. Vale, ya para cerrar, ¿qué le dirías tú a la audiencia de Opicápsulas frente a Pepe Mojica, incluyendo, pues, tuve el placer de conocer a tu madre y saber que también fue en personas que, digamos, construyeron a personajes como vos, que te conozco hace mucho tiempo, y que realmente le hacen un aporte que no puede ser tan visible como Pepe, pero hacen un aporte muy importante pues a la sociedad de una otra manera. ¿Qué le dejarías de mensaje a todos nuestros oyentes? Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad política, ¿sí? Con el momento histórico que estamos viviendo. ¿Sí? Eh, la audiencia nuestra acá, me imagino que tiene que ver con un activismo, con sujetos políticos, hombres, mujeres, que les interesa el cambio y la transformación. Eh, y yo digo que independiente de los niveles estructurales de organización que cada uno pueda tener, todos en su ser interior tienen una responsabilidad política, ¿sí? Con el contexto, con el entorno, con la transformación. Eh, y la reflexión es, o el llamado es a que nos pensemos, ¿no? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos aportando en esa transformación? Eh, ¿Estamos resistiendo y estamos construyendo nuevas formas de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con los compañeros de trabajo, con las familias? ¿Tenemos familias democráticas? ¿Estamos educando a nuestros hijos en derechos? Eh, Propiciándole derechos, deberes, propiciándole una mentalidad democrática, revolucionaria de transformación. En nuestros ejercicios profesionales marcamos la diferencia. Somos el docente diferente que no está pensando en a qué horas termina la hora o que si ya acabó un día más para la pensión. Ya que si nosotros desde nuestra cotidianidad somos conscientes que tenemos la posibilidad de promover el cambio, ¿no? De marcar la diferencia. Somos docentes que somos conscientes que trabajamos con seres humanos, que podemos transformar vidas en estos jóvenes con que nos relacionamos, lo mismo en el mundo laboral, con los compañeros, compañeras de trabajo, en nuestras relaciones de pareja, y eso lo planteo desde el terreno, digamos, más individual, pero cómo lo vamos escalando, cómo vamos sumando fuerzas, eh, pues para que los cambios sean reales, ¿sí? Y esa es como sería mi reflexión final. Darte un agradecimiento muy grande pues por este espacio y igualmente pues a todos los compañeros de Picápsulas y a la gente que estuvo ahí como detrás de este proceso. Y no, muchísimas gracias Rodolfo por participar en este espacio.